aquí en álgebra el concepto de espacio vectorial se ve de manera superficial, porque no sé si a ustedes le mencionaron que hay varios axiomas. Algunos autores ponen 8 axiomas, otros ponen 10. Esos axiomas ustedes lo van a ver un poquito más detallado en asignaturas, por ejemplo, como el de cálculo vectorial. Ahí se detalla un poquito mejor. Aquí lo único que yo quiero es identificar a qué espacio pertenece cada vector. Antes que nada, yo quiero que ustedes sepan algo. Por ejemplo, en la página número 15, en el primer tema, le va a aparecer algo similar a esto. En el tema 1A, le dice sí y le dan 4 vectores. Yo voy a poner un vector aquí. Voy a poner un vector que no es el que está en la página, solamente es para poder entender. Que es 6, 8 y 9. Fíjense que está entre paréntesis. Realmente eso puede confundirlos. Los paréntesis me refiero. Porque puede parecer que estamos hablando de un punto en el espacio. Sin embargo, aquí estamos hablando de vectores. Si ustedes quieren, tengan en cuenta para cuando vayan a trabajar más adelante en otras asignaturas, que la notación que correctamente se usa es como una llave, así como esa que puse ahí. Sea 6, 8 y 9. Y lo que estaban hablando de física, en física lo pueden ver multiplicado por los vectores canónicos como una combinación lineal. Es decir, 6i, 8j y 9k. En este caso las tres cosas son lo mismo. Algo que deben tener en cuenta es, si tiene una flechita arriba, representa que es un vector. Pero si tiene una coronita así, es un vector unitario. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa práctica que está ahí? Que ustedes identifiquen cuál es el espacio al que pertenece el vector. Aquí en álgebra se identifica de una manera súper sencilla y es de la cantidad de elementos que posee ese vector. Cuando hablo de elementos me refiero a lo siguiente: el 6 es un elemento, el 8 es otro elemento y el 9 es otro elemento. Por lo tanto, yo puedo decir que ese vector A pertenece a R3. Si yo, por ejemplo, a ustedes le pongo un vector cualquiera, también le voy a llamar A en este caso, y ese vector va a ser el siguiente. Recuérdense que eso que yo escribí ahí es lo mismo que lo ponga con paréntesis. Bien, ¿a qué espacio pertenece ese vector que está ahí? A R4. R4. Porque tiene 4 elementos. Entonces eso es un paseo por el parque. En el tema 1 del manual, eso es lo que ustedes van a hacer. Bien, algo que tienen que tener en cuenta, que eso yo sé que ustedes lo saben de física, y es que los vectores que se grafican son los que llegan hasta R3. Entonces, ¿por qué es importante determinar a qué espacio pertenece cada vector? Si ustedes tienen por ahí los axiomas que les mencioné, que debe de estar en el libro de Rosa de Peña, si lo encuentro se lo voy a enviar para que lo tengan en el grupo. Si ustedes toman en cuenta esos axiomas, uno de ellos me dice algo muy importante. Que si yo tengo un vector que pertenece a un espacio vectorial y yo sumo dos vectores que pertenecen al mismo espacio vectorial, me debe de dar otro vector que va a pertenecer a ese mismo espacio. Ustedes quizás dirán, oye, eso es como medio raro, está como enredado. Fíjense la idea. Vamos a suponer aquí que yo tengo un vector C. Ese vector C va a ser 0, 1 y 2. Y tengo un vector D. 8, 4 y 3. 8, 4 y 3. Tenemos esos dos vectores. Ese vector que está aquí, el primero, ¿a qué espacio pertenece? ¿Y a qué pertenece el segundo? R3. R3. Los dos pertenecen a R3. Entonces, lo que me dice el axioma es que si yo sumo esos dos vectores, esa suma, lo que me dice el axioma es que esa suma me va a dar un vector que también va a estar en R3. Ahora bien, aparte de que ese axioma me dice eso, me está diciendo otra cosa por el fondo, y es lo siguiente. Si yo voy a hacer una suma o una resta de dos vectores, ambos tienen que tener la misma cantidad de componentes. Bien, si este tiene 3 componentes, este debe tener 3 componentes, porque para que la suma me quede en R3, yo debo sumar el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. ¿Cuál sería el resultado? 8, ¿verdad? 5 y 5.
Y fíjense que ese otro vector está en R3. Ok, la E dice que pertenece a R3. Sí, esa E, que bueno, no es una E, pero parece una E, se lo voy a poner por aquí. Eso que está ahí significa es pertenece. Pertenece. Pertenece a. Y esto es no pertenece. Bien, Ok, copiado. eso para que lo tengan claro ahí. Entonces, ese es en el caso de la suma. Pero también hay otro axioma que es súper importante, que es el producto de un escalar por un vector. Eso ustedes también deben de sabérselo de física, ¿sí o no? Sí. Si yo tengo un vector y lo multiplico por un escalar, ¿qué me va a dar? Otro vector. Pero, ¿qué va a pasar con las componentes? Serán multiplicadas. Cada componente del vector será multiplicada por el escalar. Así mismo, entonces, vamos a coger aquí, por ejemplo, el vector C. Vamos a suponer que yo quiero saber quién es 5C. Vamos a ponerle aquí 1 y aquí 2. Yo quiero saber quién es 5C. Entonces, lo único que tengo que hacer es... ojo, tenemos que saber que el vector que me va a dar esa operación tiene que ser un vector que pertenezca al mismo espacio vectorial. Por lo tanto, cuando yo haga esa operación que está ahí, que sería 5C, lo que tengo que hacer es colocar la constante o el escalar y multiplicarlo por el vector. 0, Y, 1,2. y se multiplican todas las componentes. Bien, esto que está ahí por esto y eso por eso. Hay otro axioma que me da algo muy importante, porque me dice la existencia de un vector, que es un vector muy especial. Lo voy a poner aquí. Trabajamos con C arriba, así que yo voy a seguir trabajando con C para no tener que estar subiendo y bajando. Si yo tengo, por ejemplo, C y le resto C, fíjese que cuando yo estoy restando, lo que estoy haciendo es una suma, pero multiplicando por menos 1 ese vector. Y obviamente esa operación, como es una suma, tiene que darme un vector que está en el mismo espacio vectorial, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede? Lo voy a poner por aquí. C va a ser 0, 1, 2, ¿verdad? Más, si multiplico por menos 1, lo que va a hacer es que todo lo que está dentro del vector se va a multiplicar por menos 1. Me va a quedar 0, menos 1, menos 2. Y cuando yo sume, ¿qué va a suceder? Me va a quedar 0, ¿verdad? 0 más 0, 0. 1 menos 1, 0. Y 2 menos 2, 0. Y aquí aparece un vector que es bastante especial. ¿Cómo se llama ese vector? Vector nulo. Vector nulo. En el libro, en el manual, aparece una O y abajo tiene una N. Esa N lo que me simboliza o lo que me representa es el espacio. En este caso, como es espacio 3, en R3, ese 3 lo único que me va a indicar es la cantidad de ceros que va a tener. O en pocas palabras, el espacio vectorial. Para que lo vean más claro, fíjense que aquí es R3 y aquí teta 3. Bien, si ven eso, lo que le están hablando es del vector nulo en R3. ¿Entendido? Hay otro vector también que es súper importante. ¿Qué significa esto que está aquí? Ese señor, esa E sub 3. ¿Alguien sabe? Vector unidad. ¿Y qué es lo que significa ese 3 que está ahí? Indicando la posición del 1. Así es. Entonces, si yo voy a realizar esa suma, ¿cómo me quedaría? Sería 0,0,1. ¿Sí o no? Sí. Ajá. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué yo le digo que ese vector es súper importante? Por aquí arriba, mírenlo aquí. Ese vector K es un vector unitario y forma parte de la base vectorial. Entonces, ese vector es súper importante. Todos los vectores que ustedes vean así con una E, lo que representa es un vector unitario. Y aquí abajo, ese numerito, lo que me va a dar es la posición de la unidad. ¿Se entendió esa parte? El concepto de vector unitario, ya yo sé que ustedes deben de conocerlo, pero también lo vamos a ver aquí. Entonces, fíjense que en este caso, yo estoy asumiendo que está en R3, pero deben de decírmelo, deben de decirme en qué espacio está. Entonces, si yo realizo esa suma que está ahí, ¿cuál será el resultado? Lo mismo que hemos visto desde ahorita.
0, ¿verdad? 0,1,3. Coma 3. Entonces ven que eso no tiene complicación. Todo eso es lo que van a ir haciendo en esa página, en la primera página del manual. Obviamente con diferentes vectores. Tengan algo en cuenta. Si por casualidad a ustedes le ponen, vamos a hacer un ejemplo. Si por casualidad a ustedes le hacen lo siguiente, no se puede efectuar. ¿Por qué? Porque no pertenecen al mismo espacio vectorial. Así es. Recuerden que al inicio dijimos que para poder realizar la suma deben de estar en el mismo espacio vectorial ambos vectores. Este que está aquí está en R4, ¿verdad? Y este en R3. Por lo tanto, realizar esa suma no es posible. Hay una pequeñita demostración bien sencilla que forma parte de lo que son los axiomas que le mencionaba al inicio. No se asusten si ustedes ven letras ahí. Esas letras lo que significan son números, son constantes. Bien, trátenlo igual como si fuesen constantes. Entonces, le decía esto porque en ese ejercicio lo que le piden es que pruebe el siguiente axioma, que es alfa 1 por la suma de los dos vectores es igual a alfa 1a más alfa 1b. No lo voy a hacer. Les voy a decir cómo deben de hacerlo. Para que puedan trabajarlo y lo puedan hacer rápido, ustedes deben de comenzar por uno de los dos miembros de la igualdad, perdón. O comienzan por el miembro izquierdo o comienzan por el miembro derecho, el que ustedes consideren. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a sustituir esa A que está ahí por ese vector. O sea, me refiero a todos los componentes. Y esa B que está ahí por ese vector. Eso es si quieren comenzar por el lado izquierdo. Ahora, si quieren comenzar por el lado derecho, hacen lo mismo, pero con estos que están aquí. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiera comenzar con el lado derecho. Yo voy a sustituir solamente a A. Sería alfa 1 y A es A1, A2, A3 y A4. Obviamente aquí va a B, pero solamente voy a enseñarle A. Yo debo de coger y multiplicar el escalar por cada una de las componentes. Fíjense que es como si estuviese resolviendo un ejercicio con números. Me quedaría alfa 1 a 1, alfa 2 a 2, perdón, alfa 1, porque era la misma constante, alfa 1 a 3 y alfa 1 a 4. Debo de hacer lo mismo con B. Entonces, cuando yo tenga lo de A y lo de B, me van a quedar dos vectores, ¿sí o no? Y lo único que yo debo de hacer es sumarlo, como sumamos por ahí arriba. Así como igual como hicimos la suma por ahí arriba, es lo mismo que vamos a hacer aquí. Entonces, luego de que yo tenga la suma, voy a hacer lo siguiente. Si yo sumo, me va a quedar, por ejemplo, voy a poner la primera componente. Alfa 1 a 1 más alfa 1 B1. Eso es lo que me va a quedar ahí. Alfa 1 a 2 más alfa 1 B2. Y así sucesivamente. Fíjense algo. Luego, ¿qué yo tengo que hacer aquí? Cada componente tiene un factor común, ¿sí o no? Sí. El factor común es alfa 1. Por lo tanto, yo puedo sacar factor común alfa 1 en cada componente. Y me quedaría así. Alfa 1 a 1 más B1. Coma. Alfa 1 a 2 más B2. Y por ahí se va el asunto. Al final, todas las componentes van a quedar multiplicadas por alfa. Y lo único que hay que hacer es sacar alfa, factor común. Y me va a quedar A1 más B1, A2 más B2, y por ahí va el asunto. Entonces, si ustedes se fijan, cuando ustedes hagan esa suma que les estoy mencionando acá, todo eso que le va a quedar aquí en este paréntesis va a ser equivalente a sumar A más B, que al final le va a quedar algo así. Y cuando ustedes chequen, eso que le quede ahí abajo debe ser exactamente igual a lo que estaba en la parte izquierda. Entonces, esa es la idea que deben de seguir. Pero traten de hacer ese ejercicio. Y en caso de que se queden, entonces seguimos trabajándolo para que ustedes vean cómo se resuelve. Eso es con respecto a ese tema de ahí. Entonces, hay algo más que está en ese asunto ahí para acabar esas páginas.
que es el concepto de igualdad de vectores y el concepto de vector asociado. Ahora, dos vectores son iguales si se cumple una condición. Supóngase que yo tengo dos vectores A1, A2. ¿A qué espacio pertenece ese vector? R2. R2 ambos, ¿verdad? Entonces, esos dos vectores, A y B, van a ser iguales si se cumple una sola condición. ¿Qué debe de pasar con las componentes para que eso ocurra? Deben de ser totalmente iguales. Deben de ser iguales. Entonces, la condición para que esos dos vectores sean iguales es que A sub 1 sea igual a B sub 1 y que A sub 2 sea igual a B sub 2. Fíjense que estamos trabajando aquí con vectores en R2, pero eso funciona exactamente igual para Rn. O sea, usted va a llegar a un momento en el que puede decir que A sub n es igual a B sub n, y si eso se cumple, entonces esos dos vectores son iguales. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de estos ejercicios de igualdad de vectores? Al menos lo que están aquí es conseguir los valores de esas incógnitas, saber quién es X, saber quién es Y, saber quién es Z y saber quién es W. Pero fíjense algo, que de por medio tenemos una suma. Entonces, antes de resolver ejercicios de igualdad de vectores, debemos de resolver todas las operaciones que hay, ya sea suma o ya sea un producto vectorial, si en caso de que haya, pero deben de resolverse primero. Debemos dejar en el miembro izquierdo un vector ya listo y en el miembro derecho otro vector sin ninguna operación de por medio, para luego proceder a igualar y poder hacer lo que establecimos en la otra parte aquí. Por lo tanto, en este caso debemos primero de realizar la suma. Esa suma, ¿cómo me quedaría? Sería y más 5. La componente número 2 sería 5. 2 más 3. 5. La otra sería, Coma menos 3 más Z. y la otra es una suma, sería 4 más 2W. Fíjense que en el miembro izquierdo no tenemos absolutamente nada y podemos dejarlo así. Ya tenemos un vector en el miembro izquierdo y un vector en el miembro derecho sin operaciones de por medio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igualar. Esta componente que está ahí, es la componente 1, se va a igualar con esa componente. La 2 se va a igualar con eso. La 3 con esta. Y la 4 con esta. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos? Para que la primera componente sea igual, y debería de ser igual a menos 1. Sí, vamos a plantearlo primero. En el caso de la componente número 1, tenemos del lado izquierdo 4 y del lado derecho y más 5. Entonces, si resolvemos, despejamos a y. Ustedes saben, el 5 se pasa restando. Me quedaría y igual a menos 1. Para la componente número 2, tengo del lado izquierdo x menos 3, ¿verdad? Igualado al lado derecho, que sería 5. Y aquí, si despejamos a x, sería 5 más 3, 8. Componente número 3. Del lado izquierdo tengo 8. Del lado derecho, menos 3 más z. ¿Y a qué va a ser igual z ahí? A 11. Bien. Y con la componente número 4, tengo 1. Y del lado derecho, 4 más 2w. W a qué va a ser igual? A menos 3 medio. Hay una parte que le habla de vector asociado. ¿Ustedes saben cuándo un vector es asociado? Sí. Cuando un vector y otro son asociados. Para que dos vectores sean asociados, o debe de cumplirse lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo un vector A y yo quiero conseguir un vector B que está asociado a A, lo único que debo de hacer es multiplicar a A por una constante. ¿Ustedes se acuerdan lo que hicimos ahí arriba? Que multiplicamos un 5 por C. Ese 5 por C es un vector asociado. Entonces, lo del vector unitario lo vamos a dejar para la otra, para también trabajar con la norma y demás. Eso de vector unitario también, para que lo tengan en cuenta, vamos a demostrarlo eso, pero para que lo tengan en cuenta, un vector unitario es un vector asociado. Bien,
y se parte desde la condición de que la norma de ese vector tiene que ser igual a la unidad. A partir de ahí se consigue cómo se calcula un vector unitario. Pero, vuelvo y digo, para que lo sepan, desde ahora, un vector unitario es un vector asociado. ¿Por qué un vector unitario es un vector asociado? Eso lo vamos a demostrar, pero para que vaya teniendo la idea, si tú buscas la definición de un vector asociado, va a ser igual a 1 sobre la norma del vector por el vector, ¿sí o no? Y 1 sobre la norma del vector, eso es igual a una constante. Por lo tanto, tú vas a tener una constante multiplicada por un vector. ¿Y qué dijimos ahora? Que una constante por un vector es un vector asociado. Porque verdaderamente como que no asimilo esa información. Mira, todo eso que está ahí es una constante. Y eso que está ahí arriba, entonces tú lo puedes reescribir así. Y eso que está ahí es la definición de un vector asociado. Pero en la próxima clase es donde vamos a demostrar por qué ese beta o esa constante es igual a 1 sobre la norma de A.